después les queda. Vuelvo a empezar. Entonces, vamos a ver teorema de Rolle, dijimos. Lo que pedimos es una función continua en un intervalo cerrado AB, pero que sea derivable en el intervalo abierto AB. ¿Por qué pido que la función sea continua en el intervalo cerrado, pero derivable en el intervalo abierto? Esa sería una pregunta interesante de por qué Rolle se plantea eso. ¿Por qué no plantea que sea continua en el intervalo cerrado AB y también derivable en el intervalo cerrado AB? El teorema tiene tres hipótesis o tres elementos con los que yo cuento, a saber, la función continua en el intervalo cerrado, la función derivable en el intervalo abierto AB y que f de A sea igual a f de B. O sea, la imagen de la función en los extremos del intervalo tiene que ser la misma. Vamos a explicar un poquito el porqué de esto. Por ejemplo, esta función que está acá, perdón, la gráfica de esta función, la gráfica de f que aparece acá, fíjense que esta función cumple con las tres hipótesis. F de A y F de B son iguales, o sea, la función en los extremos del intervalo tiene la misma imagen. Esa es una de las condiciones. Otra de las condiciones, la función continua en el intervalo cerrado AB, también la está cumpliendo. Y la pregunta que yo hacía recién, que les hacía a ustedes, es por qué tenía que ser derivable en el intervalo abierto. Recuerden que la derivada es un límite. Cuando yo hablo de la derivada en A, en el punto A, estoy hablando del límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x sobre delta x. Y si yo acá hablo de la derivabilidad en A, o sea, de cuándo es derivable la función en A, tendría que hacer el límite por izquierda y por derecha. Y fíjense que por izquierda lo puedo hacer, perdón, por derecha lo puedo hacer en A, pero por izquierda no, porque no sé qué pasa antes de A. No sé si tengo función. Lo mismo sucede en B. Si yo hablo de la derivada en B no sé si existe la derivada o no. Puede existir la derivada lateral, porque la derivada, para calcular la derivada, estoy en definitiva calculando un límite. El concepto de derivada implica un cálculo de límite. Entonces yo cuando hablo de límite, hablo por ambos lados, por izquierda y por derecha. Por izquierda y por derecha de B. Y fíjense que por derecha de B no puedo afirmar nada porque no tengo función. Entonces por eso pido que la función sea derivable en el intervalo abierto, porque puedo estudiar la derivada en todos los puntos, pero en los extremos del intervalo no sé qué va a pasar con la derivada. Puede existir, como no, seguramente que no, porque no sé si acá tengo función, entonces solo puedo hablar de las derivadas laterales, ¿sí? No de la derivada en el punto. No sé si alguien tiene dudas al respecto, si no sigo. Bien. El teorema entonces plantea función continua en el intervalo cerrado AB, función derivable en el intervalo cerrado AB, y que f de A y f de B, o sea, las imágenes de la función en los extremos del intervalo sean iguales. Entonces, ¿qué me dice el teorema? El teorema dice que si se cumplen estas tres condiciones, que muchos lo llaman hipótesis del teorema, entonces, ¿qué es lo que tenemos que probar? Que existe al menos un número C que pertenece a B, o sea, existe un valor dentro de este intervalo AB, tal que la derivada en C me dé 0. Acá hay una prueba hecha, una demostración hecha, pero yo no la voy a tomar. Pero sí me interesa la demostración, digamos, intuitiva del teorema, el razonamiento de por qué esto es así. A ver si puedo compartir pantalla con ustedes y podemos ver una función. Un segundito. Por ejemplo, aguarden un segundo que ya vamos a ver si puedo poner una función. Y entre 0, entre menos 2 y 2. No se ve si está escribiendo, profe. No se ve, seguro que no se ve, pero ya se va a ver, ya se va a ver.
Aguarden un segundo, ya la estoy haciendo para no hacer papelones adelante de ustedes. Ahí ya enseguida aparece. La quería ver más grande, pero no puedo, así que lo vamos a hacer entre -2. Porque me está quedando horrible. Es un segundo más, apelo a la buena voluntad de ustedes. Y ahí. Bueno, me dice que no la puedo hacer. Ahora sí. 2. Ahora ya la van a ver. Esto es tipo una novela mexicana. A ver, vamos a compartir. Ahí no ven nada. Ahora van a ver, si Dios quiere, GeoGebra. Ahí tengo una función. ¿Sí? Una función que, a ver si la puedo trasladar aquí. La vamos a achicar un poco, si puedo. Aguardan un segundito, un cuarto y medio. Ok. Bueno, no quiere. La tenía preparada, pero parece que no quiere aplicar el concepto. Bueno, tenemos esta. Es una función continua, x cuarta menos x cuadrado. Yo la hice acá con este software. Es continua, o la vamos a estudiar en intervalos cerrados menos 2, 2. Es continua en el menos 2, 2. Ahí se ve que ahí termina, ¿sí? Es continua en el menos 2, 2. Y quiero que sea derivable en el abierto menos 2, 2. Y además, fíjense, f en menos 2 y f en 2 tienen la misma imagen. ¿Sí? Ahí tendría una función que cumple con las hipótesis de este teorema. ¿Qué es lo que me dice el teorema? Existe al menos un C que pertenece a B, o sea, existe un número, en este caso, dentro del intervalo menos 2, 2, tal que la derivada es 0. Fíjense que yo acá podría marcar una recta, a ver si la puedo hacer, una recta que vaya de aquí a ahí. Fíjense esa recta que aparece ahí. Voy a mover un poquito a ver si puedo. Ahí. No sé si la alcanzan a ver a la recta, espero que sí. Sí la ven, pero lo que pasa es ahí estamos. Ahí la tengo bien marcada, ahora sí la ven mejor. Vamos a borrar este punto que no me interesa. Y este otro tampoco me interesa, que me sirvió para marcarlo. Fíjense que esa recta es tangente a dos puntos que aparecen ahí. Esta recta es tangente a este punto y a ese punto. ¿Se acuerdan que la pendiente de la recta tangente era la derivada de la función en un punto? Eso lo vimos varias clases atrás y lo vimos la clase pasada también, creo que hicimos alguna mención. Observen que esta recta es paralela al eje X. Entonces, el ángulo que esta recta forma con el eje X es 0 grado. Y la tangente de 0 grado me da 0. Quiere decir que la derivada en este puntito que aparece ahí lo voy a marcar, la derivada en este puntito que está ahí y en este otro puntito, la derivada es 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la recta tangente es horizontal, es paralela al eje X y eso me da siempre derivada 0. En todos los otros puntos la recta tangente no es horizontal. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá tengo lo que me dice el teorema. Hay dos valores, el teorema me dice existe al menos, ¿sí?, un valor. O sea, puede ser uno o más de uno. Acá la función es continua en el menos 2, 2, es derivable en el abierto menos 2, 2, f en menos 2 igual a f en 2, y tengo dos puntos que están dentro del intervalo donde la derivada se hace 0. ¿Y eso por qué sucede? Y eso sucede porque, por lo siguiente, a ver si puedo hacer una nueva ventana. Acá tengo una nueva ventana. Sucede por algo que vamos a poner aquí. Vamos a suponer esta función, 1 menos. Aguárdenme, hoy no es mi día con esto. 5 menos x cuadrado. Observen esa función que aparece ahí. En esta función, ¿alguien quiere preguntar algo? No.
En esta función, fíjense que esta función es continua desde menos 3 a 3, ¿sí? Pero además, f en menos 3 y f en 3 tienen la misma imagen. Me cumple con todas las condiciones del teorema. Si f en menos 3 y f en 3, o sea, la función cuando empieza y cuando termina, va a tener la misma imagen, y yo no podría, o sea, yo tengo que hacer esto. Si parto de acá, no sé a dónde voy a ir, pero de alguna manera tengo que volver a tener la misma imagen. En consecuencia, siempre va a haber un valor, en este caso Profe, sería... no sé que, no estaba compartiendo nada. Ah, nada, ah, bueno, ahí voy. Estoy hablando solo como los locos, entonces. A ver ahora, disculpen. Ahí la ven. ¿Ahora? Sí, que. Ah, no. Ahora sí. Ahora sí, bueno, avísenme rápido por las dudas. Bueno, me refería a esta función que aparece aquí, esos puntos no los tengan en cuenta. Esta función, fíjense que es continua. Del menos 3 al 3 es continua. Va a ser derivable del menos 3 al 3. A mí no me interesa la parte que sigue, solamente de menos 3 a 3. Y f en menos 3, que tengo ese punto, que lo voy a marcar. F en menos 3 y f en 3 tienen la misma imagen, que es menos 4. En consecuencia, esta función cumple con las hipótesis del teorema de Rolle. Lo que yo les estaba queriendo decir era que si una de las condiciones para que se pueda aplicar el teorema es que la función cuando empieza y cuando termina tenga la misma imagen, la única manera de volver a tener la misma imagen al final es subir y bajar, ¿sí? Y eso implica que haya un punto donde la recta tangente sea paralela al eje X y la derivada me dé cero. Es una manera de demostrar el teorema. Si no hay preguntas, sigo. Otra cuestión que me podía plantear, que no la van a ver todavía, pero ahora ya vuelvo a compartir pantalla. Ahí no ven nada, ahora van a ver algo, ¿sí? Vamos a suponer que yo tengo esta función. Esta función que está acá, ¿sí? Es una función continua desde menos 3 a 5. Es una función constante, ¿sí? En realidad no es toda una función constante, sino es un tramo de función, de menos 3 a 5. Fíjense que la función es continua, de menos 3 a 5, es derivable entre menos 3 y 5, porque la derivada de una constante me da 0. Tanto en menos 3 como en 5 no puedo hablar de derivada porque la derivada sería un límite y acá por izquierda no tengo nada y acá por derecha no tengo nada. O sea que cumple con todas las hipótesis del teorema de Rolle. Ahora, cumple con la tesis, y en la tesis me decía que existía al menos un punto donde la derivada me da 0. Fíjense que lo cumple porque acá en todos los puntos la derivada me da 0 por ser una función constante. En consecuencia, también cumple lo que dice el teorema. En todo, acá la solución serían todos los puntos interiores a menos 3, 5, verifican que la derivada es 0, y como el teorema me dice existe al menos un valor dentro del intervalo que me haga 0 la derivada, esto me lo está cumpliendo. Si no hay preguntas, seguimos. Bien. Vamos a volver un poquito acá al libro. Espero que lo estén viendo. Lo ven, ¿verdad? El libro, sí. Ahí estamos. Bueno, acá dan un ejemplo más de este teorema de Rolle, gráficamente. La gráfica de esta función responde a una función que es continua entre A y B, es derivable en el cerrado, ¿sí? Fíjense que esta función no cumple, ¿sí?, las hipótesis del teorema de Rolle. ¿Por qué? Porque en C hay un punto anguloso, ¿sí? La función es continua en A y B, f de A igual a f de B, pero f' en C no existe la derivada en C. ¿Se acuerdan que gráficamente eso lo veíamos cuando aparecía un punto que se llamaba punto anguloso, que es un punto de este tipo, como sucede en el valor absoluto de x en el valor 0? Entonces, a esta función no le puedo aplicar el teorema de Rolle, en consecuencia no voy a poder verificar su tesis, porque no le puedo aplicar el teorema
teorema de Rolle. Vamos a hacer un par de ejemplos para que puedan analizar el teorema de Rolle. Me voy al pizarrón que tenemos y vamos ahí ahora sí, vamos al pizarrón. Vamos a hacer algunos ejemplos del teorema de Rolle. Vamos a poner un poquito más grande para que lo puedan ver mejor. Sé que del costado lo tengo, pero nunca me acuerdo, así que ya que estoy acá. Listo. Ahí lo van a ver mejor. Bien, vamos a ver algunos ejemplitos del teorema de Rolle. Y el primero que vamos a ver, ejercicio, va a decir lo siguiente. Esperen que piense un poquito. Dada la función f de x igual a 1/3 de x al cubo más 1/2 de x cuadrado menos 2x más 5. Vamos a hacer así. Ahora sí, x a la cuarta más x cuadrado menos 2. Ahí me gusta más. Bueno, esa función que tenemos ahí, lo que queremos es, dada esta función, verificar si cumple las hipótesis del teorema de Rolle, y en caso afirmativo, hallar el valor de C que establece el mencionado teorema. Perfecto. Bueno, vamos a tratar de resolverlo. Dada la función, vamos a poner en, y el intervalo va a ser menos 3,3. Vamos a ver si lo podemos hacer. Bueno, queremos verificar si esta función cumple con las hipótesis del teorema de Rolle. ¿Qué me decían las hipótesis del teorema de Rolle? Eran 3, ¿sí? Que la función fuera continua en el intervalo cerrado, en este caso menos 3,3, que fuera derivable en ese intervalo menos 3,3, y que f en menos 3 y f en 3 fueran iguales. O sea, las hipótesis son que dijimos, pero espera un poquito acá para que ahí vamos a verlo bien. La primera es que f sea continua, no sé por qué me escribí así, pero no importa, en menos 3,3. ¿Es verdad que esa función es continua en menos 3,3? Y esta función, Sí. su dominio son todos los reales, es un polinomio, así que va a ser continua siempre en menos 3,3. No tengo ninguna restricción, no tengo ningún problema, lo puedo afirmar. Ahora, ¿esta función es derivable en menos 3,3 abierto? Y tendría que plantearme cuál es la derivada primero, para ver si es derivable. ¿Cuánto me da la derivada? 3x a la 3, 4x 4. a la 3 al cubo Muy bien. más 2x. Perfecto. Muchas gracias. Veo que varios están hablando. Muy bien. Esa es la derivada. Entonces, con esa derivada, fíjense que esa derivada es otro polinomio. O sea, es otra función la derivada de f. Que si yo analizara el dominio de la derivada, es continuo en todos los reales. O
sea que va a ser continua en menos 3, 3 cerrado y abierto, donde quiera siempre va a ser continua. En consecuencia, ¿qué puedo decir? Que, por lo tanto, existe, muy bien. Estaba viendo acá que mandaron un mensaje al... Ahí estamos. Bien, entonces voy a decir que F, voy a concluir que F es derivable en abierto, ¿sí? Menos 3,3, o sea, en el intervalo menos 3. Después tengo que verificar que F en menos 3, que no sé cuánto da, si alguien me lo puede decir. 88. Ah, ¿en cuál? Esperá. ¿En la F. derivable o, no, o en la primera? Digo F, ¿en cuál me fijo? Ah, 88, está bien. 88. Y va a ser igual que F en 3, porque F en 3 también me da 88. Sí. O sea que de acá en más voy a decir, se cumplen las 3 hipótesis, o los 3 postulados, o las 3 condiciones del teorema de Rolle. Bueno, ya resolví la primera parte del problema. ¿Sí? Verificar si se cumplen. Sí se cumplen. No voy a tener ningún problema. Luego me dice, en caso afirmativo, ¿sí? Y en caso afirmativo, dije la palabra calcular el valor de C que establece el mencionado teorema. ¿Qué me decía el teorema? El teorema me decía que si se cumplían las hipótesis, existía un numerito C. En realidad me decía no existía, me decía existía al menos, porque podía ser uno más de uno. Un C que pertenece al intervalo menos 3, 3, y decía abierto, menos 3, 3, tal que F' en C me daba 0. O sea, lo que me dice el teorema es que va a haber, si se cumplen esas hipótesis, esas condiciones, esos postulados, que va a haber un valor dentro del intervalo cuya derivada me va a dar 0. Y yo quiero saber cuál es ese valor, específicamente hablando. Entonces vamos a tratar de buscarlo. ¿Dónde la derivada va a ser 0? Si yo sé que f' de x es 4x cubo más 2x, f' en c será igual a 4c al cubo más 2c, la reemplazo por c. Y me fijo acá cuándo va a ser 0 esa derivada. Tendría que tratar de resolver esa ecuación. Entonces, ¿cómo la resolvemos? Podemos sacar factor común 2c, es una posibilidad. Y me va a quedar 2c cuadrado más 2 igual 0. Y de acá tengo dos posibilidades. O 2c igual Profe, 0. perdón. Sí, 12, ¿por qué por 2 en el segundo término? ¿No sería por 1? sí, era para ver si estaban atentos. Muy bien, muy bien. Sí, Perfecto. ahí estamos, ahora sí. Entonces 2c igual 0, es una posibilidad, porque acá tengo esto por esto igual 0. Y la otra posibilidad, ¿se acuerdan que lo vieron en práctica cuando repasaron mis ecuaciones? Si el producto de dos números me da 0 es porque al menos uno de los dos valores es 0. Y tengo que 2c cuadrado más 1 es igual a 0. En consecuencia, voy a decir de la primera ecuación, si 2c es 0, c vale 0. Y en la segunda ecuación me va a quedar 2c cuadrado igual menos 1, c cuadrado igual a menos 1/2. Y acá podría seguir trabajando, podría pasar el cuadrado como raíz, que me quedaría que c es igual a la raíz de 1/2, y sabemos que eso no tiene solución en el campo real, ¿sí? Me da Somos los complejos. Entonces, perdón, de menos 1/2. Menos 1/2, y acá diría yo que no existe c. Ahí tengo la segunda opción. O sea que el único valor de c que me hace 0 la derivada es 0. Bueno, la respuesta sería que c es igual a 0.
es un valor que está dentro del intervalo y es el que me hace 0 la derivada. Lo hallo de esa manera. Bueno, se está por cortar dentro de 9 minutos 45 aproximadamente. Recuerden, nos volvemos a reunir. Vamos a hacer otro problema para que vean. Control C. Vamos a cambiar un poquito el enunciado. Vamos a hacer un segundo problema entonces. El segundo problema que vamos a hacer es, dada la función x elevado a la 1/3 menos 2, y la vamos a analizar en el intervalo, perdón, en vez de 1/3, 2/3, en el intervalo menos 4, 4, menos 9, 9. Vamos a poner. Me arrepiento, menos 8, 8, me gusta más. Bueno, todo lo mismo, verificamos la hipótesis, Tendríamos que ver si esa función es continua primero en el menos 8, 8. Es la primera hipótesis que tengo que verificar. Y fíjense que esta función, si la quieren pensar un poquito más, esto que está escrito ahí, no sé si va a ser así, esta función, si yo la quiero analizar, mirar, esto sería x a la 2/3, no es otra cosa que raíz cúbica de x cuadrado, ¿sí? Porque la potencia fraccionaria o la potencia racional, esto sería la potencia, esto sería el índice de una raíz, x cuadrado menos 2. Ahí tengo la función. Esta función es continua en todos los reales, ¿sí? Porque la raíz cúbica de x existe para todos los reales, x cuadrado también, y menos 2, una función constante, o sea que acá no voy a tener problema. Esta función va a ser continua en el menos 8, 8, que es lo que me dicen. Bien, hasta acá no tengo problema. No tendría ningún problema y el primer análisis estaría bien. Cuando voy al segundo análisis, para ver si la función es derivable, ese lo vamos a dejar para el final. Vamos a ver si f en 8 y f en menos 8 existen. Sí, da 2. ¿Da 2? Sí. A ver, lo probamos. Tendría, si f en menos 8 sería menos 8 al cuadrado, me da 64. Raíz cúbica de 64 es 16, 4, 4, ¿no? Menos 2. 4, menos 2, 2. Me daría 2. Y si calculo f en 8, me da exactamente lo mismo. O sea que estoy verificando la tercera hipótesis. Tendríamos que verificar la hipótesis que sigue, o sea que la función sea derivable en el menos 8, 8. Para eso voy a calcular la derivada. La derivada de esta función me va a quedar. La podría hacer de acá, que es más fácil, ¿sí? X a la 2/3 menos 2, me queda 2/3 de x elevado Menos 1/3. Menos 1/3. Menos 1/3. Menos 1/3, bien. Sí. Creo, confío. Ahí está, y esto, menos 2. No, menos 2. Nada. Ahí Nada, no. porque 2 es una constante. Claro. Bien, no los pude agarrar ahí. Bueno, si yo quiero seguir analizando esta derivada, la puedo escribir así. La puedo escribir como 2 dividido 3 por raíz cúbica de x. O sea, pensando en que la potencia negativa me da el recíproco del número, ahí estamos. La escritura de esto sería lo mismo. Cuando yo voy a analizar el dominio de la derivada, que lo voy a analizar ahora, yo lo que veo es que el dominio de f' es igual a ¿qué cosa? El dominio de esta función, ¿cuál es? Los reales menos el 0. Los reales menos el 0, correcto.
el dominio de esa función son los reales menos el 0. ¿Qué quiere decir? Que la derivada no existe en 0. Y si la derivada no existe en 0, la conclusión que voy a sacar, f no es derivable en el intervalo menos 8, 8. Y en consecuencia, cumplió dos hipótesis del teorema de Rolle, pero no cumplió la tercera. Y como no cumplió la tercera, voy a decir, no se puede aplicar el teorema de Rolle. Y obviamente no voy a poder hallar el famoso valor de C al cual está mencionando el teorema. Eso sería las hipótesis que me da Rolle, ¿sí? Las hipótesis no se cumplen, entonces no voy a poder calcular el valor de C. Lo voy a poder hacer siempre que el teorema se pueda aplicar. Vamos a hacer un último ejemplo más, si es que me permite la estructura esta y el tiempo. Estoy buscando un ejercicio para darles que tenía por acá. Por ejemplo, vamos a hacer la función menos x cuadrado más 3x. Lo mismo que antes. Vamos a hacer un tercer ejemplo. El tercer ejemplo va a ser igual que antes. Me van a dar una función que va a ser x cuadrado más 3x. Eso no lo voy a tener. Va a ser menos. Y el intervalo que voy a estudiar va a ser 0, 3. Y quiero verificar si se verifican las hipótesis del teorema de Rolle, todo igual que antes. Verificar que se cumplen las hipótesis del teorema de Rolle. Ahí tendría que poner si se cumplen, ¿sí? Las hipótesis del teorema de Rolle. Y en caso afirmativo calculamos ese famoso valor de C. Bueno, esta función es muy parecida a la anterior, a la primera que vimos, ¿sí? La f va a ser continua en el menos 3,3, perdón, en el 0,3 en este caso, que es el intervalo que me piden analizar. ¿Por qué va a ser continua? Bueno, porque 0,3. Porque esta función es continua en todos los reales, así que en un subconjunto de los reales también va a ser continua. Es derivable y calculamos la derivada. Sí, ambos dan 0. Está bien. La derivada me da menos 2x más 3. ¿Está bien? Así que la función, puedo decir que esta función, puedo decir que f es derivable en el intervalo 0,3. ¿Está bien? Eso me dice el teorema. Es derivable en todos los reales, va a ser derivable en el 0,3. Y también vemos que f en 0 me da 0, y es igual a f en 3. Si calculan f en 3 les da 0. O sea que se cumplen las hipótesis, o f cumple las hipótesis del teorema de Rolle. Bien. Y ahora que nos queda menos de un minuto, vamos a verificar a ver si la tesis se cumple. Yo, para no volver a escribir todo, ¿qué decía la tesis? Vamos a ponerla acá abajo. Vamos a ponerla acá abajo cuando queda poco tiempo. ¿Sí? Entonces, se cumplen las tres hipótesis y va a existir al menos un C que pertenece, en nuestro caso, al 0,3, tal que f' en C me dé 0. Vamos a hacer una cosa para ver el final. Nos cortamos y seguimos, ya nos cortamos y seguimos en un nuevo encuentro que hacemos ahora. ¿Está? Nos vemos. Nos vemos.